Y por eso arrancamos enseguida una serie de los 7 yo soy de Jesús. Hace 8 días estuvimos hablando de Jesús, la luz del mundo, y cómo llevamos la luz en medio de la oscuridad. Viendo esta semana el suicidio de este joven de la Javeriana, uno podría pensar, Señor, ¿en qué oscuridad tan tremenda estaba que su única solución fue lanzarse al vacío? Y ahí es cuando decimos, debemos llevar la luz de Cristo a otros, porque muchos que no se suicidan siguen en desespero y en oscuridad, y por eso dice yo soy la luz, pero en el Sermón del Monte nos dicen ustedes son la luz. O sea, Él es la luz como lo tenemos nosotros con el Espíritu Santo, ahora nosotros somos la luz y por eso debemos ser sal y luz. Y hoy estamos con el buen pastor, da la vida por sus ovejas. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Jesús siempre le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno ahí se podría poner, bueno, ¿qué dice la gente que no conoce de Cristo que es Cristo? ¿Qué dicen? Los que no conocen de Cristo, ¿qué dicen de Cristo? Que era un profeta, un maestro, un apóstol, ¿qué más? Algunos dicen que es el Mesías, pero la gente del común, ¿qué más podría decir? Un revolucionario, un rebelde, ¿qué más? Que hacía milagros, aunque los que no creen, pues no creen en los milagros, pero bueno, podría ser eso. Y ahí salen un montón de cosas, pero revolucionario o loco, maestro, muchas cosas. Y después de preguntarle a sus discípulos y ellos pensaron, oiga, ¿qué dicen de Jesús? Y Él les dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y esa pregunta, ¿cómo la responderían ustedes si Jesús les dice, ¿y ustedes quiénes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué pensarían ustedes? Ahora, ¿por qué creen que era importante esas dos preguntas? ¿Qué dice la gente y qué dicen ustedes? ¿Por qué les hace esa pregunta? ¿Qué se les ocurre? Se supone que nosotros lo conocemos más. Creemos en Él, tenemos fe en Él, ¿qué más? Bueno, hemos sido rescatados y hechos hijos de Dios, sería una respuesta, o sea, tú nos rescataste, somos hijos de Dios por ti. Y habrían muchas respuestas, pero parte del quién creen que soy yo, se asumiría que si yo creo en alguien, pues debo actuar de una forma congruente, ¿o no? Si yo creo que alguien aquí es un mago para las finanzas y está invirtiendo y él tiene algo para invertir y yo le doy pues yo tengo fe, le entrego la plata para que él la invierta porque yo lo conozco y sé que él hace buenas inversiones. El médico, entonces si saben que mucha gente dice, no, ese sí es buen médico, entonces pues vamos a ese buen médico, ¿no es cierto? En ese orden de ideas, si yo soy cristiano, ¿cómo se refleja ese yo sé quién eres tú en mi vida? Se debería reflejar en mi forma de actuar muy bien, en mi forma de pensar, en mi forma de hablar muy bien. O sea, en todo lo que soy yo se debería reflejar. Y en ese texto que está en Juan 10, Jesús resuelve una pregunta que le hacen desde el 9 y que siguen haciéndole en el 11. Cuando Jesús sana a un ciego que coge barro, se lo echa, ve y lávate, vuelve, y era ciego de nacimiento, o sea que no había chance de que este hombre estuviera viendo, tuviera una conjuntivitis y lo tuviera ahí medio ciego, entonces, no, es enfático el texto de decir que era ciego de nacimiento. Entonces cuando hacen... ya él deja de ser ciego, nadie creía porque era de nacimiento, entonces era imposible, solo Dios lo podía hacer y empiezan a cuestionar quién era Jesús. Dice, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado, Jesús lo hizo un sábado.
¿Cómo puede un pecador hacer semejantes señales? O sea que ya viene que es alguien que no viene de Dios, que es pecador. Luego interrogan al ciego y el ciego le dice, ¿y qué opinas tú de él? Yo digo que es profeta. Más adelante en el 10, dicen, muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. Las palabras no son un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrirle los ojos a los ciegos? O sea, miren todo lo que había ahí de discusión de sí, de no. Ese era el contexto. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, el Mesías, que lo estaban esperando en ese momento por opresión del Imperio Romano, dínoslo con franqueza. Entonces miren que estaba ahí, desde Mesías hasta loco. Y estamos pasando por eso. Una vez los judíos tomaron piedras para arrojárselo, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. O sea que aquí agregan otra cosa, se dicen, Él quiere ser Dios. Y más adelante Él dice, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y en ese contexto de quién es este hombre, Jesús les dice, yo soy el buen pastor. Juan 10, 11, 13, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve el lobo, se acerca, abandona. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Padre, queremos pedirte que seas tú y tu Espíritu Santo hablándonos hoy, revelándonos quién eres tú. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos transforme, Señor. Amén. Yo soy. ¿Alguien se acuerda de ese yo soy donde se oye en el Antiguo Testamento? En Éxodo, sí, Moisés, muy bien. ¿Qué pasó con Moisés? Sí, y bueno, ese es un mini resumen. Sí, o sea, se le aparece Dios, le dice, yo te voy a mandar a que vayas y rescates a mi pueblo de Egipto. Y entonces Moisés le dice, pero ¿y entonces qué les digo? ¿Quién me manda? Y le dice, diles que yo soy. Y ese es el mismo término que usan acá, yo soy. O sea, yo soy Dios. Y arranca hablando con los fariseos. Imagínense, esta gente estaba en shock porque ellos conocían el Antiguo Testamento y cómo va a decir yo soy. Y agrega eso, yo soy el buen pastor. Salmo 23, ¿qué dice? Jehová, Dios, el Señor, es mi pastor. Y eso lo conocían muy bien los fariseos. Ahora le dice, yo soy el buen pastor. Se hace alusión al Antiguo Testamento, diciéndole a ellos que lo conocían muy bien, yo soy el buen pastor, yo soy Dios. Y a veces creo que no le damos la importancia al pensar que es Dios mismo que se hizo hombre y vino a morir en la cruz por mí. Y como eso no lo pongo en el lugar correcto, mi reacción no es la correcta. Filipenses 2, 5, 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de
cruz. Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Y en el texto que estamos leyendo hoy en los versículos 18 y 17 del 10 dice: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. No, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Miren toda la parte teológica, aquí tiene una riqueza impresionante que solo la menciono rápidamente, pero entrego mi vida para volver a recibirla. ¿Por qué decía que la iba a volver a recibir? Porque iba a resucitar. Nadie me la arrebata. Y viene el cuestionamiento: ¿quién mató a Jesús? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué no lo mató? Si era que si hubieran cambiado el juez, hubiera cambiado el desenlace, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuántas preguntas se hace uno alrededor de la muerte de Jesús? Y aquí dice: sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Él vino a morir por nuestros pecados. Y por eso Él viene y la entrega voluntariamente. Dice que Él tiene autoridad para entregarla y también tiene autoridad para volver a recibirla. Miren dos ideas semejantes en el mismo versículo, lo cual nos quiere decir: ojo, eso es algo muy importante, porque parte de cuando escribían en esa época era que si algo se repetía era porque era algo muy importante. Y acá está diciendo que Él lo dio por propia voluntad, que Él va a resucitar y que es en obediencia al Padre. Dios mismo, Dios creador, Dios todopoderoso, Dios omnipotente, viene a la tierra, toma forma de hombre y va a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Eso tiene una magnitud impresionante. ¿Se imaginan al Dios todo creador viniendo a morir por ustedes? Se nos olvida a veces eso. Dios todopoderoso vino a morir por nosotros. Ahora, ¿por qué viene a morir? Porque Él es un Dios santo, santo, santo. Y el hombre es un hombre pecador, pecador, pecador. Y por eso debe venir alguien a pagar el precio. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea que si yo peco, ¿qué merezco? La muerte. Ahora, si yo vengo siendo pecador, ¿cuál va a ser mi destino final? La muerte eterna. O sea, no hay otra. Por eso viene Jesús a morir. Había que pagar un precio. Ese precio viene Jesús a pagarlo. Y por eso muere en la cruz. Con la sangre de Cristo se pagan mis pecados. Pero Romanos 6:23 sigue. Mientras hace un contraste, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí hace ese contraste a través de Cristo. Yo me merecía la muerte, pero Dios en misericordia, en amor, manda a Jesús a morir en mi lugar. ¿Y qué pasa? Me da vida eterna en Cristo Jesús. Muerte eterna, vida eterna en Cristo Jesús. Por eso vino Dios encarnado a morir en la cruz por mí, para pagar mis pecados, para que pudiera tener vida eterna. Dios Hijo que da su vida voluntariamente por nosotros. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Miren la profundidad que tiene esa frasecita. Yo soy el buen pastor. Dios, el buen pastor, da su vida por las ovejas. Y luego se ve otro contraste en este texto de mi relación con Dios.
Juan 10, 14, 15. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Vuelve y repite, y doy mi vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Dios se acerca. Dios no es un Dios distante, Dios se encarna, Dios viene. ¿Cuántas veces no nos sentimos solos y preguntamos, ¿dónde estás, Dios? ¿Cuánta gente ve a un Dios lejano y se olvida de lo que Dios hizo? Se encarnó y vino a morir en la cruz por mí. No es un Dios lejano, es un Dios que se acerca. Y se acerca tanto que dice aquí, yo soy el buen pastor, y el buen pastor conoce sus ovejas. Ahora, el término conocer aquí es un término del Antiguo Testamento que no es conozco de algo rápido de vista, sino es de relación profunda. Ese es el conozco, una relación profunda. ¿Qué? ¿En? Bueno, el otro sería conozco, o sea, distingo, sé, pero aquí no, aquí se conozco. Te conozco profundamente, te conozco íntimamente. ¿Ustedes han pensado en que Dios los conoce tan íntimamente que sabe lo que ustedes piensan? Y a veces uno piensa cosas que dice, uy, menos mal que no abrí la boca. ¿No les ha pasado? Uy, menos mal que no dije lo que pensé. Dios sabía qué estaban pensando. Dice el texto de Salmos que Dios conoce las palabras que yo voy a decir antes de que salgan. ¿Ustedes se han puesto a pensar en esa intimidad del Señor con ustedes? Salmo 139, 1:4. Señor, tú me examinas, tú me conoces, el mismo término. Es algo íntimo, es algo cercano. Sabes cuándo me siento, cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. ¿Se imaginan ese conocimiento de Dios? Y cuando a mí se me olvida que Él me conoce de tal manera, yo puedo hacer lo que quiera. ¿No les ha pasado? Que a veces uno dice, uy, no debía haber hecho esto, no debía haber pensado esto, no debía haber dicho esto. O sea que yo no tengo escapatoria, Él me conoce tan profundamente que yo soy como un libro abierto. Así nos conoce Dios. El buen pastor conoce a sus ovejas. Pero aquí hay un contraste y dice, y ellas me conocen a mí. Y conocen es el mismo término de intimidad. Y ahí la pregunta sería, ¿qué tan íntimamente conozco a Dios? Los domingos estoy llavería con Él, estoy bien con Él, porque el resto de la semana no. Los domingos y los miércoles, porque los miércoles tengo un grupo de estudio bíblico, entonces estoy bien con Él los domingos y los miércoles. ¿Qué tanto lo conozco? ¿Qué tan íntima es mi relación con Él? Porque miren que salen muchas preguntas de este texto. Una afirmación y es que Él me conoce absolutamente todo. Y la otra afirmación es que las ovejas que son del buen pastor conocen al buen pastor. ¿Qué tan íntimamente conozco a Dios? Filipenses 3, 7, 9. Pablo diciendo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, miren, todo lo más valioso, y ahí venimos con textos del Sermón del Monte, porque donde está tu tesoro,
está tu corazón? Y aquí pregúntalo, todo aquello lo que para mí era ganancia, lo que era mi tesoro, lo más valioso, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Todo lo considero pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué no estás dispuesto a dejar? ¿O qué estás dispuesto a dejar? Por Él, por Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. O sea, miren todo lo que era su tesoro. Y era una persona estudiada, adinerada, romana. O sea, el tipo era un buen partido para cualquier hija. Dice, no, ese es el tipo que yo quiero que se case con mi hija. Y él cogió todos esos pergaminos y los dejó por fuera. ¿Para qué? Para tener en más valor conocer a Cristo, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo y la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y eso solo viene de mi conocimiento de Jesús. ¿Qué tanto conozco a Jesús? Sería la pregunta. ¿Qué tanto conozco a Jesús? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Primera de Juan 2:3. Y hace la pregunta, ¿cómo sabemos que si hemos llegado a conocer a Dios? Y nos da la respuesta, si obedecemos sus mandamientos. ¿Conoces a Dios? ¿Obedeces sus mandamientos? O sea, son dos cosas que no se pueden separar. Yo quiero responder si conozco o no conozco a Dios, pues respondo si obedezco o no obedezco a Dios. Ahora, si no obedezco a Dios, pues no lo conozco. Así es de cortante este pasaje. ¿Qué tanto obedezco a Dios? Eso me da la respuesta de qué tanto conozco a Dios. El buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Y venimos del Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7, donde nos dice cómo comportarnos con Él, cómo comportarnos con el prójimo, cómo absolutamente todas las cosas. ¿Qué tanto del Sermón del Monte he podido implementar en mi vida? ¿Cómo estoy con mis enemigos? ¿Cómo están mis ojos? ¿Me vengo, no me vengo? O sea, hay tantas preguntas por resolver a la luz de el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. No es solo conocerlo intelectualmente, es hasta qué punto lo conozco, que ese conocimiento transforma mi vida y esa transformación de mi vida hace que yo pueda vivir como Él quiere. Esa es la respuesta. Y luego sigue el texto. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellos debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Miren ese texto que decía, yo soy el buen pastor. Aquí nos está llevando a una dimensión diferente porque siempre lo vemos como el que me cuida, el que me provee, el que me da seguridad, el que me tiene bien. Pero aquí da un giro para llevarnos a que ese yo soy es Dios. Que Dios vino a morir por nosotros. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Y luego nos lleva a preguntar, a decirnos, el buen pastor conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Miren que nos da un giro total a lo que nosotros conocíamos de ese texto. Ahora nos lleva a una relación y a una reacción
de esa relación. Y luego remata diciendo que hay otras ovejas por fuera que las va a buscar, las va a traer para hacer un solo rebaño y un solo pastor. El Dios que busca a todos, el Dios misionero, que a veces dejamos de lado las misiones, el ser sal y luz. Dios que va a otros. Dios buscó la gente. Miren cuántas veces Jesús no fue a donde los pobres, a donde los que no creían, a los despreciados, a los impuros. Todas las veces lo ve uno en un contexto de llegar a donde está la gente, donde está la necesidad. Y por eso cuando Él va a ascender al cielo les da la gran comisión a sus discípulos. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id pues y hacer discípulos a todas las naciones. Eso le digo a los que lo conocen a Él. ¿Ustedes me conocen? Vayan a ser discípulos. El buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. ¿Lo conoces? Ve a ser discípulos. Y un sermón que parecía ser de darme confort y tranquilidad, se vuelve en una palabra diferente que me incomoda. ¿Dónde está mi relación con Dios? Conozco a Dios, si conozco a Dios, vaya a ser discípulos. Pero si yo empecé con el buen pastor y el buen pastor cuida sus ovejas, me lleva a delicados pastos, me lleva... Sí, pero esa no es la finalidad de mi relación con Dios. Mi finalidad de mi relación con Dios es que otros sepan que Jesús es el buen pastor. Mi conocimiento de Jesús me va a llevar a dos opciones. En Juan 10:19, de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado, loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Miren que se cuestionaron, pero no hicieron nada más. Y el texto me puede cuestionar, pero no hacer nada más. Esa puede ser una reacción. Y parte de lo que queremos cuando venimos un domingo es a oír la palabra de Dios y mirar cómo la puedo aplicar. Porque si yo no saco con algo concreto, hoy de aquí perdí el tiempo. Porque la palabra de Dios es para poner en práctica. Y si solo me levanta discusión, solo me levanta interrogantes, pero no me levanta acción, perdí el tiempo. Y estoy como los fariseos. No, que es loco, que no es loco, que sí dijo, que... Pero se contrasta con la respuesta del ciego. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, al ciego, y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, el que está hablando contigo. Y la respuesta del ciego fue, creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. ¿Cuál es la respuesta que queremos dar? ¿De discusión o de postrarnos y reconocer que Él es el Señor y que lo voy a adorar con mi vida todos los días de mi vida? No hay otra decisión. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Eso hizo Dios por mí.
murió en la cruz por mis pecados, dio su vida por sus ovejas. En ese contexto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tomemos un minutico para pensar qué vamos a hacer. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen al buen pastor. Padre, me puedo confrontar hoy con la palabra yo soy el buen pastor, poniéndome a pensar qué tanto he pensado en la magnitud del suceso de que Dios mismo se haya hecho carne, se haya hecho hombre y haya venido a morir en la cruz por mí. Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a valorar y a magnificar ese evento tan grandioso que transformó mi vida. Pero también me puedo cuestionar cuando pienso que si yo no actúo o no hablo, nadie se da cuenta. Y en tu palabra veo que tú me conoces de una manera íntima y absoluta, que sabes lo que pienso y lo que hablo. Y que ese cuestionarme me lleve a pensar que voy a pensar. Pero también me cuestiono qué tanto te conozco a ti. Que tu Espíritu Santo me sacuda y pueda darme cuenta si realmente te conozco o no. Pueda darme cuenta si soy obediente o no a tu palabra. Y si no, que tu Espíritu Santo me ayude a tener la disciplina para poder sacar un tiempo de acercarme a ti para conocerte. Y finalmente me cuestiona por las ovejas que no te conocen y que están a mi alrededor. ¿Qué tanto me importa mi familia, mis amigos, mis vecinos que no te conocen? A ti te preocupa de tal manera que mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Que esta palabra me rete y a pesar del miedo, a pesar del poco conocimiento, pueda compartir de ese yo soy el buen pastor, de Jesús que murió en la cruz por mis pecados. Gracias por tu palabra que me incomoda y que me lleva a vivir como tú quieres, pensando en ti y pensando en otros, Señor. Transfórmanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.